Muy buenas tardes, gracias por estarnos escuchando y estar en contacto con nosotros. Tenemos aquí algunas preguntas, vamos a empezar. Este, Hay una persona que me pregunta, a mi esposa le hicieron el estudio de histerosalpingografía, fue muy dolorosa para ella, traía las trompas obstruidas. En el mismo estudio se destaparon, pero el doctor, al revisarlas, nos comenta que las trompas estaban dañadas. En ninguna de las dos trompas se dibujaba el contraste de manera normal. Después de este diagnóstico nos dijeron que el único método es la fertilización in vitro y era la única manera de lograr un embarazo. Mi esposa tiene 27 años. Las trompas tienen tres situaciones por las cuales se pueden dañar. Antecedentes de cirugías, si no han tenido cirugías pélvicas, ese es un factor que se debe descartar. El otro son antecedentes de endometriosis, dolor menstrual, cuando reglan tienen dolor menstrual intenso, molestias a veces a la relación sexual donde hay retumbo coital, inflamación previa a la menstruación y a veces estreñimiento, evacuación abundante o diarrea cuando menstruan. Al tener relaciones el pene pega y puede tapar también obstruirnos las trompas y ovario o darnos problemas con los ovarios. No a todas las pacientes lo que se ocurre, siempre pensamos en endometriosis, no se embarazan. No, un porcentaje de las pacientes que tienen endometriosis pueden tener problemas para no embarazarse. Y el otro es una situación de estilo de vida que lo hemos visto más frecuente. Hemos visto que cada día las parejas en los interrogatorios un poquito indirectos nos damos cuenta que han iniciado relación por vía rectal. Nosotros no estamos en contra de la relación de vía rectal, pero sí tenemos que tomar en cuenta que los gémenes de recto pueden contaminar vagina. Nos contaminan el pene, los testículos, las vías seminales, la próstata y también por consecuencia también nos afectan e infectan las trompas. En el caso de la paciente que me comentan, probablemente el dolor pudo haber no generado un espasmo que generó que las trompas a lo mejor no fueran bien visualizadas. En el caso de ella, y dado que está joven, lo ideal sería repetir el estudio de histerosalpingografía bajo anestesia para evitar el factor dolor y en base a eso valorar si ella es candidata primero a una laparoscopía antes de una técnica de fertilización in vitro. Nosotros tenemos que primero llegar a un diagnóstico y no todas las pacientes van a irse porque simplemente hay un pequeño daño o un mayor daño a las trompas. El estudio que nos sirve para hacer el diagnóstico definitivo es ir a una laparoscopía. O la otra cuestión en ella es, en vez de hacerse otro estudio de trompas, ir a una laparoscopía para valorar si las trompas tienen capacidad de captura, tienen este movimiento o definitivamente si es candidata a lo que ya le habían comentado. Esa sería una de las primeras preguntas que nos hicieron. Tengo otra persona que habla, dice estoy buscando embarazarme, no he podido ya tener hijos, tuve dos embarazos, uno hace 8 años y un bebé hace 7 meses. Mi esposo y yo hemos intentado quedar embarazados desde hace 4 meses y no hemos podido. ¿Cree que puede ayudarnos en la clínica? Una de las situaciones por las cuales la gente no se embaraza después de tener un hijo son principalmente que les quedó la hormona de la prolactina, la hormona de la leche elevada, ya sea porque no dieron pecho, debes de dar por lo menos 4 meses lactancia y no más de un año, aunque la liga de la leche a veces les da 3 años X. Nosotros consideramos que hay tiempos o ciclos para todo, pero muchas de las cuestiones es a veces la poca información y que intento embarazarme. 4 meses no es así como, dice que el bebé tiene 7 meses y 4 meses intentándolo. Creo que primero se tiene que hacer un diagnóstico. No podemos dar tratamiento así como, ven, te voy a dar para ovular. Primero diagnostícame si ovulo o no ovulo. Hay que checar cuando reglo y checarme cuando ovulas con el ultrasonido. Pedir estudios hormonales, valorar si todavía queda leche en la mama y entonces encontrar cuál es la causa y buscar cuál es el tratamiento que debemos de dar. Eso yo creo que yo le aconsejo sí, pues, que venga un chequeo para diagnosticar cuál es la causa. Dice acá, hola, buenas tardes, tengo una duda, hace un mes me hicieron un legrado y la verdad me gustaría volver a embarazarme lo más pronto posible, pero los doctores me dicen que tengo que intentarlo hasta que después de un año. Otros me dijeron que después de mi primer periodo, otros después de 3 periodos, en fin. No sé si ustedes puedan atenderme porque me den un consejo profesional. Una de las cuestiones en el embarazo cuando pierdes un bebé es intentar buscar las causas.
Lo primero es que normalmente nos vamos con el diagnóstico. Hay varias condiciones que coinciden en el momento del embarazo. Vamos, si la paciente tiene sobrepeso, si la paciente tiene ovario poliquístico, si ovula pero su cama de sangre o endometrio es delgado, si tiene la prolactina alta como lo comentamos. Esos son los factores, si tiene tiroides, si tiene alguna otra enfermedad como el azúcar elevada o tiene lupus. Son factores que cuando se embarazan coinciden positiva o negativamente a que siga un embarazo. El otro es el hecho del embarazo. La paciente siempre le debemos de interrogar cuántos días menstrua. Una paciente que regla 2 días o un día muy escaso, tiene más riesgos de perder a un bebé que la paciente que regla 3 días abundante. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre nos está explicando, en la regla, nos está explicando la cantidad de sangre que produce para que el embrión vaya a llegar a formar la placenta, primer proceso. Tiene que formar la placenta para formar el embrión. Si no forma la placenta, no va a formar el embrión. Entonces, es un punto que tenemos que analizar. Segundo, ¿cuánto te tardas en ir al doctor después de un retraso menstrual pensando que podías embarazarte? Normalmente siempre que tienen la idea de espérate a que esté más grande o porque el doctor dijo que hasta que tuvieras más tiempo. No podemos dejar esto si estamos buscando calidad. No podemos pensar que todo es natural. Entendemos que es natural, pero la naturaleza necesita ser supervisada en ocasiones. A todo retraso mayor de 5 a 8 días deben de hacerse una prueba de embarazo en orina, hacerse una prueba, si le salió positiva, en sangre cuantitativa, no de que esté embarazada, de que diga positivo, sino que diga la cantidad de lo que está produciendo. Eso es a nosotros importante porque la cantidad de sangre de la prueba de embarazo que está liberando el embrión debe repetirse y a las 48 horas debe ser el doble. Si no es el doble, no está comiendo el bebé bien. Tenemos que irnos a ver porque el cuerpo lúteo donde ella ovuló puede mandar dosis bajas de estrógeno y progesterona. Y entonces tenemos que analizar qué cantidad tenemos. Por lo tanto, tenemos que analizar cuánta cantidad de estrógeno y progesterona está liberando para darle de comer al embrioncito y si el embrión está repitiendo esa prueba de embarazo. Segundo, ¿qué condiciones? El doctor a veces voy y me hace una prueba de embarazo, luego está positiva, voy y me hago un ultrasonido, el ultrasonido nada más dice que está una bolsa, dice a veces que está un embrión, dice que a veces está una frecuencia cardíaca, pero el embarazo es un proceso en las etapas tempranas y tenemos que analizar en este proceso a qué tiempo se forma una bolsa, a qué tiempo se forma un embrión, a cuánto es la frecuencia mínima que debe tener cuando empieza el corazón a latir, 5.6 semanas, si esa frecuencia cardíaca está baja, está alta o está normal. Hay parámetros para diagnosticar si la frecuencia cardíaca es un dato de bienestar embrionario en una etapa en que el embrión va creciendo y necesita obviamente de su dependencia de su placenta, de su inserción placentaria, de la invasión que está teniendo sobre el músculo del útero y sus vasos. Cuando el endometrio está muy delgado, entonces va a tener menos comida. Y el tiempo ideal en el cual el producto necesita más comida es a las 8 semanas. Por lo tanto, un embrión alrededor de las 8 semanas es donde estadísticamente se tienen más abortos. ¿Por qué? Porque la paciente lo pierde, porque a las 8 semanas ocupa más alimento y si la placenta no se lo da, se va a morir. Por eso vemos huevos muertos retenidos. Y en los embarazos anembriónicos también lo encontramos porque no podemos ver un embrión si no vemos una placenta. Si la placenta no crece, pues el embrión no va a crecer. Son condiciones que tenemos que analizar porque si la placenta es el órgano nutricio, pues el embrión no lo va a manifestar. Y muchas gentes están perdiendo por embarazos anembriónicos porque no está el embrión, precisamente porque no está creciendo. Entonces, si no crece, pues no va a haber embrión. Esas son las condiciones que habría que analizar antes de que se embarace y en lo subsecuente valorar qué tenemos que hacer para que no le vuelva a ocurrir. 2 escenarios, uno para cuando se embaraza y otro hacer una prevención. ¿Cuánto es el tiempo? Normalmente 3 meses. Decimos que en 3 meses, después de 2 reglas, después de haber tenido el legrado, tenemos que analizar qué condiciones tienen un diagnóstico preconcepcional, o sea, antes de que se embarace, para poder decir qué condiciones tenía y volver a revalorar el estatus de embarazada para decir qué factores no fueron observados, no fueron estudiados, no fueron tratados, porque a veces nos quedamos con el hecho, se está muriendo, está más chico, se está muriendo, se va a morir, se murió. ¿Y qué hiciste, doctor? Viste que mi proceso no estaba bien y cómo lo trataste de corregir. Eso es algo que ya en forma particular se podría analizar. Aquí tenemos otra pregunta, una paciente pregunta, tengo varios miomas de diferentes tamaños en el útero.
a los 32 años, ¿me puedo embarazar? Los miomas son un efecto de una relación anormal entre el estrógeno y la progesterona. Dos hormonas que se liberan después bueno, que están presentes, pero que son medibles en la etapa del día 21 a 23 del inicio de una regla. Hay que ver si esa relación está conservada o no. Hay mujeres que tienen esta tendencia. Cuando vemos a la paciente con miomas, lo primero que tenemos que analizar es qué lo está provocando, qué hormonas están. Hay ocasiones que hay miomas con pacientes que tienen camas de sangre muy delgadas. Y a veces es como yo les platico, es como si dijera, ay, mira qué bonito edificio tienes. Pues sí, esta es mi casa, aquí vivo, pero ahorita ya no tengo dinero. Los miomas se produjeron antes y los está manifestando, los estamos viendo ahora, pero lo que está produciendo de hormonas están bajos. Entonces nunca a veces hay relación entre quién produce y lo que produce. Por el otro lado, es necesario revisar las trompas para ver si tienen compromiso, porque un mioma puede estar hacia afuera de la matriz, hacia la superficie, a la parte central, que nada más es el puro músculo y se llama intramural, o tiene compromiso hacia donde está la cavidad y donde a veces puede entorpecer el correcto crecimiento de un bebé. Siempre que vemos un mioma, no tenemos que irnos directamente sobre el mioma. Tenemos que estudiar las hormonas, tenemos que estudiar las trompas y elegir en qué momento él es el idóneo para hacer una miomectomía. La miomectomía tiene que cumplir varios criterios. Uno, debemos de hacer la menor número de incisiones, debemos de utilizar técnicas que podría ser laparoscópica, pero yo no soy mucho de la idea cuando tenemos miomas. Los miomas deben de ser mayores de 4 centímetros para considerar que son necesarios operarlos. Hay veces que simplemente si no tienen compromiso con el músculo de la matriz y con sus vasos en cuanto a alimentación para un posible embrión, pues los dejamos, los vigilamos. Sin embargo, si están grandes, mayores de 4 centímetros, si tienen compromiso con la implantación o con los roban la comida, el flujo al músculo de la matriz, pues es necesario quitarlos. Pero hay que analizar en qué momento en la cadena de valor del tratamiento de la paciente es necesario hacerlo. No hay que hacerlo luego, porque después quitan los miomas y se nos olvida que, pues que no ovula, que las trompas tienen un problema, se metieron al mioma y se les olvidó las trompas, la posición del útero estaba hacia atrás y no la pudieron corregir antes, en ese momento. Entonces, cuando se hace una cirugía se tiene que pensar en el previo, el qué tipo de técnica voy a utilizar y al final qué voy a hacer para que si me cicatrice bien, que tenga buena hidratación, que tenga una buena irrigación y que sea una consecuencia que a 2 meses yo tengo que coincidir todos los demás factores reproductivos para que manifieste reproducción. Entonces, yo le aconsejo a la paciente pues que lleve un control, que sea primero analizado y después decir qué condiciones serán los momentos ideales para realizarle la miomectomía, que es el retiro de los miomas. Dice una paciente que en los tratamientos para elegir el sexo del bebé, ¿cuánto sería, en qué consiste? Nosotros a nivel ético tenemos un problema con la preselección de sexo. Según los comités de bioética hospitalarios que se manejan, nosotros no podemos hacer una preselección de sexo a menos que las condiciones fueran porque fuera una enfermedad hereditaria asociada al cromosoma X, que tuviéramos alguna enfermedad como la hemofilia, se transmite, la llevan los hombres y la transmiten las mujeres. Sin embargo, hay gente que tiene 2 hijos y tiene la idea o el concepto de pensar que quiere tener una niña, porque tuvo 2 niños o viceversa. Y entonces, en realidad el sexo sí lo determina el óvulo cuando entra. Más bien dicho, es el esperma, pero el óvulo es el que elige qué condiciones tenemos. Cuando hacemos fertilizaciones in vitro ponemos un óvulo maduro y ponemos 600,000 espermas. La novia escoge el novio. En el caso de las relaciones hay factores que se asocian a escoger el sexo porque normalmente el esperma, hay 2 tipos de esperma, un X y un Y. No puede ser el hombre nada más puros X o no puede ser nada más puros Y. Tiene que partir de una célula madre que divide 23X y 23Y. Entonces, esa separación hace que tengamos espermas de hombre y de mujer en el determinante masculino. El óvulo nada más hace puros X, por lo tanto nada más haría la otra parte del 23X. El 23X se junta con un Y, con un esperma Y, me va a dar un hombre. Si es con un X, 2X me van a dar una mujer. Pero las condiciones del movimiento del esperma, de si son rápidos o no, porque los espermas
X se han visto macroscópicamente que son más lentos, son más resistentes, duran más tiempo en el cuerpo, y en cambio los Y son más rápidos, son más frágiles, ¿sí? Mueren fácil. Entonces hay una coincidencia a veces entre la relación sexual y el moco periovulatorio y el momento de la ovulación. Eso nos da pautas a veces a manejar estas condiciones en forma natural. Ver el pH vaginal, ver el pH seminal, que es una condición de la cantidad de iones hidrógeno que se liberan. No voy a aunar más de esto. El punto importante en esto de la preselección es que a nivel de laboratorio se puede utilizar técnicas como la separación a través de gradientes de albúmina de los cromosomas X y Y con un 67%. Hay otras técnicas como es la proteína, la PCR, que es una técnica en la cual hay una separación a los cuales se separa el esperma y podemos llegar hasta un 85-87%. Pero eso es a nivel de laboratorio y se tendría que utilizar inseminación. Entonces, pues esas son condiciones que habría que ver desde las condiciones naturales de su pH, si ovula a la mitad, si sus trompas están bien, porque lo primero que tenemos que preguntar es qué está haciendo, ¿no? Y la segunda es, para elegir ese tipo de sexo tenemos que ver qué determinantes están favoreciendo o no el que nos esté haciendo puras niñas o puros niños y qué tenemos que hacer para corregirlo, ¿sí? Ya eso le platicaré en una charla más personal. Dice, en un tratamiento, yo busco un tratamiento para mí, he estado embarazada 2 veces, ambas han perdido a mi bebé. La primera fue que dejó de latir su corazón y me hicieron un legrado a las 12 semanas. Vuelvo a repetir, ¿por qué dejó latir el corazón del bebé? ¿Es un problema del bebé o es un problema de la placenta o del cordón que le daba alimentación? Lo más probable es que se haya acabado en un más alto porcentaje, se haya perdido la circulación placentaria y nutrición y por ende el bebé perdió. Recordar que la frecuencia cardíaca es algo que tenemos que cuidar en las primeras 6 semanas hasta las 9, 10 semanas. Después ya se mantiene entre 160 y 120 el latido del feto. Recordar que a las 8 semanas el día de la concepción o 10 semanas de la fecha de última menstruación se considera que cambió de ser un embrión, donde se termina la organogénesis, a convertirse en un feto. En la segunda pérdida, las contracciones llegaron hasta 25 semanas. ¿Por qué las contracciones? Pues porque lo más probable es que el bebito estaba bien, pero el cuello a lo mejor estaba abierto, se quedó abierto del primero. Y entonces generaron contracciones. A veces el doctor nada más revisa arriba y se le olvida revisar que abajo el cuello se puede abrir. Hay una ley en física que dice que las presiones, cuando hay un grupo de presiones, se van al sitio de menor presión. En este caso es el cuello. Y el cuello se empezó a abrir a las 25 semanas, ya sea que se le rompió o que se le abrió, que eso no lo tiene aquí en lo que me manda de mensaje. El bebé nace, es un prematuro, es un niño inmaduro. Un niño maduro es el que está entre las 5 meses y las 28 semanas. Entonces, en ese tiempo, pues es un volado que el niño crezca o no crezca. Más que un legrado, lo que le hicieron fue una limpieza. Dice que es difícil conseguir embarazarse. Creo que es muy importante volver a revisar otra vez lo que ovula, la presencia de leche o no, si se la secaron después de que tuvo la segunda pérdida, si efectivamente se secó, porque a veces me dan medicina, pero no confirmamos si efectivamente se perdió, se secó o no se secó la leche. Hacer una prueba que se llama prueba de Hegar para valorar si el cuello deja pasar si un dilatador, y ese dilatador me está diciendo si el cuello está abierto o no, ¿sí? Y el otro punto importante es la pérdida genera una depresión psicológica muy grande. ¿Se acuerda uno cuánto tendría su niño? ¿Cómo estaría? Y no es nada más porque Dios quiso. Yo creo que también necesitamos como médicos prepararnos cada día más en ser instrumentos de Él. Y necesitamos forzosamente considerar que estas condiciones tenemos que checarlas. Creo que es necesario valorar las condiciones que vemos para poder decirle que le pega dos cuestiones. Hay una depresión, una angustia, a veces necesitan terapia y tanatología para ayudarles a cerrar ese círculo psicológico que generó y buscar apoyo desde lo psicológico hasta hacer un diagnóstico situacional de un estatus preconcepcional y un diagnóstico de un estatus concepcional para buscar los factores y hacer un checklist de cada uno e irlos trabajando. Eso yo creo que es lo que yo le recomiendo a ella. ¿Sí? Dice,
Aquí también tengo otro más, dice, me hicieron un estudio en sangre en Zacatecas, ya van 2 embarazos perdidos y nunca existió latido del corazón. Era un huevo muerto. Yo creo que no es bueno, es un huevo muerto, pero lo más probable es que el embrión no se le vio la frecuencia porque no tiene flujo. El músculo de la matriz debe ser estudiado. Si yo tengo afuera, como yo les digo, está lloviendo y si no abro la puerta no entra el agua. El otro son los niveles de hormona, porque si nosotros nada más pedimos y hacemos la prueba de estar embarazada, pues el doctor vio nada más el resultado de. El ultrasonido no va a cambiar si usted no lo cambia o si el doctor, por las condiciones que tiene, se las tiene que cambiar. Dice aquí que mediante un estudio salía de mi sangre coagulaba mucho. Tiene un aumento en la coagulación. Y yo no digo que no le hayan dado heparina. La cuestión es cuánto es la cantidad o necesidad mínima que debemos de dar. Eso está en base a los estudios de laboratorio y no nada más es una receta de una dosis estándar. Cada paciente ocupa diferente dosis y de acuerdo a lo que tiene debe ser tratada. No debe de pensarse. Además hay factores que hay que agregar a veces. Hay que ver si tengo anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico, si tengo trombofilia y si está coagulando más rápido hay que diagnosticar qué tipo de trombofilia tiene, hacerle un screening de trombofilia para diagnosticar cuál es la condición que tiene y trabajarla. Entonces, si está diciendo que está coagulando más rápido, pues hay que analizarla antes para valorar cuál es el nombre y el apellido de la enfermedad y trabajarla. Entonces, un factor sería la coagulación, otro factor sería el útero, otro factor sería las hormonas. Ambas cosas deben de ir conjugándose en un tratamiento que nos dé el mejor resultado. Esa es mi opinión. Sí, dice, buenas tardes, yo tengo un niño de 4 años, tengo 2 años tratándome de embarazar, fui con un doctor y me dijo que no estoy ovulando. ¿Por qué pasa esto? De mi hijo también tardé mucho para embarazarme. Nosotros consideramos que no todas las medicinas para ovular son precisamente para ello. Hay pacientes que tienen niveles bajos de estrógeno y, por ejemplo, el citrato de clomifeno o mifin no responde. Tiene también que tomarse en cuenta la edad. Pero lo más importante es recordar que el citrato de clomifeno nos hace ovular, nos hace óvulos, tiene un 30%, pero tiene el efecto secundario que es hacer camas de sangre delgadas, de la cama de sangre donde se hacen los bebés, del endometrio, y falta de moco en cuello. Hay pacientes, el citrato de clomifeno funciona en pacientes que tienen estrógenos normales y que hacen camas de sangre grandes. Pero si la paciente hace camas de sangre delgadas, lo más probable es que le vaya a costar trabajo. Normalmente se quedan con el hecho de que nada más es la ovulación, pero hay ocasiones, si fue en la cesárea, que las trompas pudieron haberse, cuando le hicieron la cesárea, llegar coágulos y darnos problemas porque no se hizo una limpieza, tenemos que ver tiroides. Entonces, sí es necesario en cada paciente particularizar. Si tiene 4 años y dice que no ovula, la pregunta es cómo están los espermas, cómo están las trompas, ¿sí? Cómo estoy haciendo mi cama de sangre y si lo están confirmando y cuál es el tipo de medicina que yo debo de utilizar. Dice, estoy en tratamiento con tiroides, me puedo embarazar. La estimulante del tiroides, cuando está alterada, puede afectar la presencia de leche en las mamas, la prolactina, la ovulación, nos afecta a la ovulación, pero todas esas pacientes, si lo vemos, un 15 a un 20% de las pacientes con problemas de ovulación tienen un problema de tiroides agregado, ¿sí? Dice, una pregunta, ¿puedes saber el sexo de los embriones que ya están congelados? La respuesta es que cuando se van a congelar, se debe de tomar una biopsia de un diagnóstico genético preconcepcional para saber si tiene algún defecto y si sabemos el sexo del bebé. Esto conlleva pues costos porque un diagnóstico genético normalmente está saliendo casi como en 90 o 100 mil pesos, cuesta más que la fertilización in vitro. Y el sexado del embrión puede ser alrededor de unos 22,000 pesos. Entonces eso incrementa el costo. Eso se puede hacer, pero es obvio que tenemos que entender que eso genera un costo y cada día la genética se está metiendo más en llegar a diagnósticos de decir si es el embrión o no es el útero. Aquí dice, buenas tardes, las trompas de falopio se pueden regenerar. Tuve 2 embarazos ectópicos rotos. Por desgracia, todavía estamos ahorita en las fases de hacer, tenemos como 3 años haciendo, no aquí con nosotros, sino a nivel de Suecia, a nivel mundial, están haciendo implantes de útero. Implantes de útero que obviamente conllevan el saber que el útero es un órgano privilegiado. ¿Por qué? Porque deja pasar espermas que no son de la mujer.
son del esposo. Y los deja pasar porque piensa que es un lugar donde si pasara por otra vía, los mataría. Pero el útero es un órgano inmunológico específico que hace esa tolerancia para dejar pasar el esperma, hacer que se junte con el óvulo, hacer un embrión y llegar en forma de embrión a crecer en la matriz. Entonces, tiene esa capacidad de poder aceptar o tolerar a un embrión que tiene una mitad de marca genética del hombre y otro de la mujer. Entonces, son situaciones que hay que verlas. Y en la determinación del sexo, de lo que tienes que tener de los embarazos ectópicos, a lo cual no me quiero retirar, un primer embarazo ectópico te da un 15% de volver a tener otro embarazo ectópico. Es muy importante la reversión cuando se intenta hacerlo en etapas tempranas del embarazo y la técnica microquirúrgica de reversión de la trompa, de tratar de canularla y de hacer técnica microquirúrgica es fundamental. Siempre cuando vemos eso tenemos que revisar la trompa contraria. Pero si ambas trompas tienen un daño, lo más difícil, lo más probable es que tus trompas ya no sean un factor y tendrían que ser técnicas de fertilización in vitro. ¿Sí? Una pregunta que viene acá, la pregunta es ¿cuánto es el costo al intentar un embarazo gemelar? Va a depender de la cantidad de óvulos que tengas. Una mujer que tiene muchos óvulos tiene más riesgos a tener un síndrome que se llama hiperestimulación ovárica y tenemos que cuidar esto. Se estimulan los huevos y llega un momento dado que hay un desarrollo en forma no controlable por parte del ginecólogo que se dedica a reproducción y pueden crecer de más. El costo en realidad va a depender de las condiciones que tienes si lo quieres por una relación normal. Normalmente estimulamos para tener 1 hasta 3 folículos en un coito programado, de tener de 2 a 4 folículos cerca de la ovulación, o sea, huevitos que están cerca del momento de la inseminación. Y entonces es cuando intentamos que se tenga una relación sexual y que eso conlleve un intento de un embarazo gemelar. Las condiciones de cada paciente tenemos que analizarlas primero y después de ello valorar cuáles son las posibles situaciones que nos pueden llevar o condicionar un embarazo gemelar. El costo en sí no es un costo fijo. Dice, hola doctor, gusto en saludarlo. A mí me interesa saber, al dejar de dar pecho a mi bebé, ¿es necesario tomar algo o la leche se seca en forma natural? Sí es muy importante entender que el destete del bebé debe ser algo paulatino, pero que se debe quedar con la idea de que son 15 días y después de esos 15 días yo no le voy a dar. O sea, un compromiso que te haces porque lo empiezas a ver que llora, tienes el pecho y dices, pues le doy, pobrecito, ¿no? Entonces tengo que tomar en cuenta esto y decir, ¿sabes qué? Son 15 días y no le voy a dar. Sí, debes de vendarte el pecho. Te aconsejamos que utilices medicamentos, necesitas cabergolina. Y normalmente se debe de dar por un periodo, a veces dicen, tómate 2 pastillas y se te seca, ¿no? Eso no es cierto. A veces tenemos que dar un periodo de 3 semanas, a veces hasta 8 semanas y hay veces que se continúa. Por lo tanto, necesitamos ir valorando a la paciente y sobre todo ver también las hormonas porque también esto le afecta a las hormonas de la regla y a veces no reglas y estás con el miedo de que a lo mejor estás embarazada y eso también puede llegar a pegarte, ¿verdad? Entonces sí consideramos que habría que ver qué condiciones tienes, pero cabergolina, si tienes alguna dona, pues mándanos un mensajito y con todo gusto te contesta, te mandamos lo de la receta. ¿Sí? Una pregunta, después de haberme ligado para no tener bebés, ¿con qué frecuencia debo acudir a consultas? Las pacientes deben acudir al ginecólogo por lo menos 1 vez al año. Es necesario entender que el revisar el mantenimiento de un carro necesita un chequeo. El chequeo del cuerpo humano es algo que es mejor hacer prevención que después darme cuenta que se me olvidó hacerme un papá Nicolau, que se me olvidó que tengo leche en la mama, que se me olvidó que mi hormona estrógeno y progesterona están haciendo la tendencia a tener miomas, que tengo dolor menstrual y que no como mujer tengo que estar sufriendo del dolor de la menstruación, que debemos de ir previniendo, apoyándola, evitando patologías. La medicina debe ser preventiva, no esperarnos hasta que tengamos problemas y eso es algo que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Entonces, hola doctora, a mí hace 7 años de mi embarazo me dio preeclampsia y me bebé de 6 meses y 2 semanas. Mi pregunta, ¿puedo embarazarme sin ningún riesgo? No, usted tiene un riesgo. No es mortal, porque lo único que hacemos cuando tenemos preeclampsia, y recordarles que la preeclampsia, dicen es que no saben la causa. Yo creo que todos sabemos la causa como médicos, el del que está estudiando como ginecólogo debe saberlo.
La preeclampsia es cuando la placenta no invade completamente, no forma vasos adecuados al invadir el útero y empieza a hacer vasos de mala calidad. Estos vasos alrededor de los 5 meses, a veces a los 7 meses, a veces a las 34 semanas, empiezan a gritar liberando sustancias para decir no ajusto con la cantidad de comida que me das y empieza a liberar sustancias que generan que suba la presión, que se empiecen a hinchar, que empiecen a dañarle el glomérulo y por lo tanto empiecen a perder proteínas, que si no se cuidan pueden darles convulsiones, se llama eclampsia, y pueden tener un compromiso a nivel de hígado, donde las enzimas del hígado empiezan a tener problemas con la coagulación y empiezan a tener un problema. Todas las pacientes que tuvieron preeclampsia tienen un riesgo de tener, por volver a repetirlo, aproximadamente 35%. Por lo tanto, hay que analizar sus factores previos de flujo uterino, sus factores de coagulación, sus factores hormonales. Y en el embarazo, lo que menos cuida a veces el médico es la placenta, su cordón, el desarrollo del embrión y buscar de calidad el embarazo. O sea, el embarazo debe ser supervisado. Es cierto que cuando las cosas están normales, pues no hay ninguna necesidad. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que cada paciente debe ser analizada buscando sus factores y trabajando sus factores. Si no llegamos, esta preeclampsia se va a volver a manifestar. Entonces, eso es lo que sugerimos. Sí, ya me lo habías indicado. Entonces, esa es una de las cuestiones que queremos analizar. Sí. Después de 2 embarazos de cesárea, puede tener un tercero por parto. Yo tengo ahorita 27 años de ginecólogo y le puedo decir que en mi vida yo atendí como alrededor de unas 10, 12 pacientes de 2 cesáreas previas. La primera es cuál es la indicación. La indicación fue por una causa de la pelvis. La pelvis ya no va a cambiar. Si la pelvis es estrecha, siempre va a ser estrecha. Si fue un factor porque tuvo sufrimiento, pues debemos de evitar el sufrimiento. Si la paciente fue por un niño que hace grande, si su niño sigue siendo grande, pues por genética, pues va a seguir siendo cesárea. Hay un riesgo alto. Esas pacientes tenían que ser bien disciplinadas en cuidarle la cicatriz. Me llevó a tener accidentes algún día que se rompió un útero y se rompió también una vejiga. Son condiciones que pues tenemos que cuidarlas, güey. Y saber cuál es la evolución normal que lleva el embarazo. Porque no podemos de otra forma conllevarlo, decirle, oye, vas a hacer cesárea o vas a hacer parto. Cuando tienen una cesárea es más común que podamos intentar tenerla por una vía natural en el siguiente embarazo, siempre y cuando es un compromiso entre lo que ustedes hacen en cuidarse, en llevar siempre los controles de peso, de crecimiento del bebé, el desarrollo que llevamos, y ir previendo mes a mes lo que podamos encontrar y llevar un chequeo muy estricto en las partes finales de la gestación. Pero creo que conlleva siempre un riesgo y se tiene que analizar, queda claro. ¿Sí? Aquí tengo otro, buenas tardes, estoy siguiendo la transmisión en vivo, pero no puedo comentar para hacer preguntas. Me pregunta a mi esposa, le hicieron, no, este ya lo vi de las trompas. Este estudio dice, hola, buen día. Hoy dice uno de una cita. Entonces yo aquí ya eso ya lo habíamos platicado un poquito. Dice, tengo otra paciente, dice, hola, buenas tardes, soy Azucena. Tengo 42 años y mi esposo 49. Nunca hemos tenido hijo. ¿Hay probabilidad de que a esta edad yo pueda lograrlo? Son 3 cuestiones que tenemos que analizar. Uno, 42 años. Sabemos que el reloj biológico día con día va acabando y a veces hacemos otras actividades. O a lo mejor no nos llegó el amor de la vida hasta el final, pero llegó como una buena historia. Y nos encontramos con que puedo embarazarme. La pregunta es valorar cómo están sus óvulos. Lo más probable, dice más o menos la tendencia es que se embarace, pero no con óvulos propios, que sean óvulos donados. Acabamos de sacar de Zacatecas una paciente, tuvo un primer bebé a los 46 años con óvulos donados, dejó embriones y ahora a los 48 años acaba de salir hace menos de 10 días de un segundo bebé. Entonces yo creo que si tomamos en cuenta esto, tenemos que analizar el órgano primario que es el útero, tenemos que revisar bien la calidad de los óvulos, qué repercusiones de enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes o lupus o artritis reumatoide pueden afectar el embarazo, qué edad tiene, qué condiciones de esperma tiene su esposo, qué flujo de útero tiene y qué niveles hormonales tienen que pueden interactuar cuando ponemos óvulos donados. ¿Sí? Estamos para servirle y yo creo que sí es una situación de que
que podemos resolverle su problema. ¿Sí? Pues que les agradezco esta charla que tuvieron conmigo, ojalá y sea posible, quedaron muchas preguntas acá, me comprometo a venir a volverles otra vez a convivir con ustedes, les agradezco mucho su atención, espero en forma personal les pueda mandar respuesta a muchas más preguntas que me hicieron y otras esperemos vernos aquí otra vez nuevamente en el internet. Muchísimas gracias.